Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. La auténtica lotería es escuchar bola provisional, ya lo saben todos ustedes. Pero bueno, oye, que haya mucha suerte, que haya mucha suerte. Todavía cuando estamos grabando esto no han salido los premios, pero hoy evidentemente de lotería le vamos a hablar poco, sí, bastante, por supuesto, de esa nueva medida del ranking mundial, interesante. Hablaremos de Leaf, hablaremos de Jon Rahm, hablaremos de esa noticia también que salía esta semana sobre Adri Arnaus, en fin, muchísimo que comentar. Ladies European Tour, en fin, estén pendientes, porque les vamos a contar muchas cosas y a lo mejor incluso hasta mientras están escuchando les toca el gordo. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de viernes 22 de diciembre. Hoy, efectivamente, es el sorteo de la Lotería de Navidad. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? Qué bien lo has hilado, hijo. El día de la lotería. ¿Cómo está esto? ¿Qué manera de rular? ¿Qué manera de rular el cerebro ahí? Qué manera de hilar, de nebrar ahí fino, ¿eh? Venga, ¿hoy qué es el día de la lotería? No, pues vamos a hacer una entradilla, ¿no? Claro. Con motivos loteros, ¿no? Efectivamente, de bombos, una apertura de bombos. Pero tú no eres muy de lotería, ¿no, David? No eres muy de la lotería, nada de jugar muchos décimos ni nada, ¿no? Ni de estar muy pendiente, ¿no? ¿O sí? No sé, va un poco... ¿Va por años? Depende un poco del año. Sí, Ajá. Va por años. De repente un año tengo más. No, pero no juego mucho. Pero hay años que por lo que sea, ¿no? Porque has viajado, no sé qué, y te has comprado aquí uno y aquí otro. Sí. Tienes más. Y otros que menos. La verdad es que, por ejemplo, este año es un pequeño desastre, ¿no? Lo mío, ¿no? ¿Sí? Claro, no podría quejarme. O sea, es que nunca me toca nada. Es que siempre estamos con lo mismo. Nunca me toca. Compre usted. Claro. Compre usted un boletillo, un boletilio. Si no se participa, está complicado. Yo creo que llevo un décimo, concretamente. Pero bueno, siguiendo con tu buen hilar, ¿sí? Te diré que sí, que la bola provisional es una pedrea sólida, ¿eh? No pierdes, por lo menos no pierdes. Yo no te digo que vayas a ganar mucho dinero, no te haces millonario, pero perder no pierdes, ¿no? No es el gordo, no es un segundo premio, ni un tercero, ni un cuarto, no es ni siquiera un quinto premio, vamos a ser claros. Pero es una pedrea sólida, bueno, ahí entretenida, pues venga. Exacto, he pasado el rato y no me ha costado dinero, bueno, pues ya está. De momento, cuidado, momento, cuidado. Oye, vamos a ver, de todo lo que ha habido en las últimas horas, que aquí esto no para, esto, aunque no haya torneos, ya saben, ¿no? Que son las 2 únicas semanas del año en las que no hay torneos, esta semana y la semana que viene, por lo menos torneos de los circuitos principales. Vamos, diría principales y no principales. O sea, no hay golf, ¿no? En estas 2 últimas semanas del año de competición. Pero evidentemente hay muchas noticias, hay muchas novedades que tenemos que ir comentando. A mí, sin ninguna duda, la que más me ha gustado de las últimas horas, o la noticia que que me parece más importante o más relevante de las últimas horas, tiene que ver con el ranking mundial. Yo creo que el anuncio que ha hecho el ranking mundial de esos ajustes en su distribución de puntos, pensando evidentemente en los torneos designados y también en ese bonus añadido que se le va a dar a los ganadores de más de un torneo, o sea, de 2 hacia arriba, pues me parece muy interesante. Me parece que el ranking mundial responde a una preocupación que yo creo que sí existía, o a una desigualdad o a una injusticia, vamos a llamarlo de alguna manera, que sí existía con estos torneos designados. Estos de, oye, yo por el simple hecho de estar, ya como no hay corte y evidentemente voy a acabar el torneo, pues acabe como acabe, me voy a llevar puntos de ranking mundial. Y hombre, eso la verdad es que le quitaba valor también, ¿no? al ranking mundial, a la propia clasificación. Y yo creo que lo que han decidido
es interesante. Que si quieres, David, lo explicamos, ¿no? Para no... Explícalo inmediatamente, por favor. Que seguro que mucha gente lo sabe ya y lo ha podido leer en las últimas horas, en Ten Golf, por ejemplo, pero por si acaso, muy rápidamente, hay dos medidas fundamentales, dos medidas que en aquellos torneos en los que participen 80 o menos jugadores y que no haya corte, es decir, los torneos designados del PGA Tour, que los torneos designados del PGA Tour van a tener unos 78 jugadores y ya saben que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos van a ser sin corte. Bueno, pues al 15% del field, o sea, de la lista de inscritos, al 15% de la clasificación que quede por abajo, no se le va a dar ningún punto. Es decir, como si hubieran fallado el corte a efectos del ranking mundial. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, en un torneo de 80 jugadores, ¿vale? Pongamos ese ejemplo que es el máximo, de 80 jugadores, los 12 últimos clasificados no recibirían ningún punto. Serían considerados a efectos del ranking mundial que han fallado el corte. Y la otra medida tiene que ver con los ganadores. Es un premio a los ganadores. ¿Qué significa? Pues que un jugador que en el periodo que analiza y que contabiliza el ranking mundial, que saben que son 2 años, 52 torneos como máximo, aquellos que en estos 52 torneos que contabiliza el ranking mundial consigan una segunda victoria, pues cuando ganen ese segundo torneo, además de los puntos que se llevan como ganador de ese torneo, se van a llevar un bonus adicional que es el 60% de esos puntos que se han llevado como ganador. Es decir, ponemos un ejemplo. Un jugador del Asian Tour, por ejemplo, gana un torneo en Vietnam y se lleva 5 puntos por ganar el torneo. Bueno, pues si es su segunda victoria... ¿Por qué en Vietnam, concretamente? Porque siempre me ha gustado Vietnam. Porque no sé, la verdad que no sé por qué Vietnam. Es una buena pregunta. Pero puede ser Malasia también, ¿eh? Puede ser el país que ustedes quieran. Bueno, que por ganar un torneo del Asian Tour se lleva 5 puntos... se llevaría 50 puntos más el 60% si es su segunda victoria dentro de esos 2 años del ranking mundial. Si fuera su tercera victoria, se llevaría el 70% de esos puntos. Es decir, si ganas 5 puntos, pues aparte te llevarías 3 y pico, ¿no? Si fuera tu segundo triunfo. Con lo cual, acabarías sumando 8 puntos. Siempre con un máximo de 4. Eso es muy importante, porque claro, habrá gente aquí que no esté escuchando y le haya estado ya a la cabeza, porque dice, bueno, ¿y el que gane el Masters que se lleva 100? ¿Entonces qué se lleva? ¿160? No. Hay un máximo de 4. O sea que el que gane el Masters, si es su segunda victoria en este periodo comprendido de 52 torneos, se llevaría 104. Se llevaría 100 más los 4 por ser su segunda victoria. Sí, el caso de Jon Rahm, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que cuando ganó el Masters ya era... ya había ganado antes, ¿no? Semanas antes ya. De hecho, el Masters fue su cuarta victoria en unas semanas, ¿no? Bueno, en ese caso, yo nunca hubiese sumado 160 puntos, es decir, el 60% del total, sí, sino hasta un máximo de 4, hubiese sumado 104. Eso es, 104. Entonces, por explicarlo rápidamente, ¿a quién beneficia fundamentalmente esta teoría de los ganadores? Porque claro, dice, bueno, al que ha ganado el Masters, evidentemente tampoco le beneficia tanto. De llevarse 100 a 104, pues la diferencia no es importante. Pues beneficia precisamente a los circuitos pequeños, a los circuitos pues como el Asian Tour, el Challenge Tour, el Alps Tour, porque claro, esos circuitos sí que dan pocos puntos, a lo mejor dan 3 puntos al ganador, 4 puntos, 2,5. Bueno, pues ahí sí que un jugador del Alps Tour, por ejemplo, que tiene una gran temporada, pues evidentemente si gana 3, 4, bueno, que ya es difícil, pero que si gana 2, 3 o 4 torneos, pues aparte de llevarse la bolsa de premios, o sea, la bolsa de puntos, perdón, como ganador, se llevaría este bonus que le permitiría crecer más rápido en el ranking mundial y por lo tanto, pues acercarse más a los primeros puestos de la clasificación, ¿no? O al top 300, al top 200, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece una buena medida porque le estás dando su justa medida a los circuitos pequeños. No lo puedes poner evidentemente a la altura del circuito europeo o a la altura del circuito americano, pero estás premiando a ese jugador que está en forma, que lo está haciendo especialmente bien y que gana, que es realmente muy complicado, incluso en los circuitos que sea. Siempre lo hemos dicho, ganar hasta en el torneo de tu club es muy difícil, con lo cual ganar 2 veces o 3 veces ya ni te cuento. Así que es una buena manera de premiar a los ganadores de estos circuitos pequeños. Sí, una gran manera, no sé si justo o no justo, parece que siempre tenemos que estar
calificando incluso moral y éticamente cada medida, ¿no? No sé si justo o injusto, pero desde luego es un aliciente para esos circuitos, ¿no? Y ya solo en base a eso parece más que interesante. Sí, es muy interesante. Y después, en cuanto a la decisión respecto a los designados, porque parece no, es que es una decisión a dedo realizada contra o penalizando, en cierto modo, a los torneos designados. Yo creo que esta medida sí que hacía tiempo que mucha gente la venía demandando, propios jugadores, también aficionados, y es que no podía ser, ¿no? Que por el simple hecho de que sí, es verdad que tú te has ganado jugar un torneo designado porque has jugado muy bien durante el año, pero que el propio torneo designado, que no hay corte, pues te lleves puntos, a pesar de que hayas hecho 80, 80 y 80 y 80, 4 vueltas de 80, por ejemplo, ¿no? Por poner una caricatura, pues está bien que por lo menos desde el punto de vista del ranking mundial esa semana no te cuente. Oye, mira, no, esta semana tú no has jugado como para sumar puntos para el ranking mundial, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es una... A mí por lo menos me gusta, ¿no? Esa medida de decir, no, aquí, oye, sí, estás en un torneo designado sin corte, pero por lo menos juega medianamente bien. Recordemos, son los torneos de menos de 80 jugadores, de field reducido, de menos de 80 jugadores, sin corte. O sea, aquí no entrarían, por supuesto, el Genesis, que sí iba a tener corte, el torneo de Tiger, el Memorial, que sí iba a tener corte, y el Arnold Palmer Invitational, que va a tener corte. O sea, esos 3 torneos que son designados no entran dentro de esta categoría, evidentemente, porque sí tiene corte. Así que... Oye, sí. Alejandro, ¿y no se está preparando de alguna manera también el camino a un posible acuerdo y que los torneos de Leaf finalmente terminasen contando para el ranking mundial? No sé, ¿cómo lo ves tú esto? Pues te diría que absolutamente, ¿no? Absolutamente. Yo creo que sí, claramente. No, es que esta medida de los torneos más reducidos, de alguna manera, entronca directamente con el Golf, ¿no? De alguna manera, sí. ¿No? Porque haya uno, o sea, si se llega a un acuerdo, evidentemente lo que no va a ocurrir con Leaf es un cambio absolutamente radical del formato, ¿no? Se supone que seguirían siendo, con absoluta seguridad seguirían siendo torneos con field muy reducido y bueno, pues ya estás planteando una situación a futuro también con estos torneos, claro, respecto al ranking mundial, ¿eh? Sí, totalmente. Digamos que es ir abriendo una puerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un poquito, ¿no? No la estás abriendo del todo, pero estás abriendo una puerta. Ahora lo que queda, ¿qué es? Pues lo que queda es que los torneos de Leaf Golf sean a 4 días en lugar de a 3, ¿no? Eso va a ayudar. Aunque no es una condición fundamental para entrar en el ranking mundial, pero desde luego sí que es un requisito importante, ¿no? El que se juega a 4 días, ¿no? Así que, pues seguramente si finalmente, que cada vez se habla más de esto, ¿no? Yo creo que cuando se está hablando tanto de que Leaf Golf se está planteando que sean a 4 días, de 3 a 4, de 3 a 4, etcétera, etcétera, es porque o ya se ha aprobado, tácitamente, no digo que esté puesto en un papel, pero sí tácitamente, o se va a aprobar, ¿no? Que efectivamente jueguen torneos de 4 días. Así que sí, va a ser ya una manera de decir, bueno, pues le vamos a dar unos puntos de ranking mundial. Y además, a mí... lo hemos hablado mucho esto también, David. Lo que pasa es que es un debate antiguo. Hace mucho tiempo que no hablábamos de esto. Pero es que a mí me parece bien. A mí me parece bien que si Leaf Golf juega 4 días y se adapta, ¿no? A estas normas de, oye, como son solo 50, ahora 52 jugadores con el equipo de John, pues evidentemente tienes muchos menos puntos que en cualquier otro torneo que tiene 150 jugadores, pero además a últimos jugadores de la clasificación no les vamos a dar puntos y etcétera, etcétera. Me parece mucho más lógico eso y que el ranking mundial le acabe dando puntos al hecho de que los grandes establezcan un criterio de clasificación para los grandes de los 4 o 5 primeros de Leaf Golf. Me parece mucho mejor, porque es un circuito cerrado al final. Es bastante cerrado. Es verdad que han hecho unos pequeños gestos de apertura, como la escuela de Leaf o el que se clasifica directamente de las International Series. Pero no deja de ser un torneo cerrado con contratos, digamos, ¿no? De jugadores que, por muy mal que jueguen, no van a irse de ese circuito. Prefiero que el ranking mundial estipule algo así y que tú te lo vayas ganando por ranking mundial, el clasificarte para los majors, casi que el que se adjudiquen por decreto 4, 5, 3 plazas para los mejores de Leaf Golf. Sí, lo que preferimos todos, creo yo, es que las diferentes partes vayan cediendo, ¿no? Eso es lo que es al final una negociación, ¿no? Si pensamos en esa famosa
eterna e incierta negociación que hay sobre la mesa con el futuro del golf mundial en juego, ¿no? Sí, siempre habrá medidas que nos parezcan un poco más justas, menos justas, un poco más precipitadas, un poco más chapuza, pero es importante que todo el mundo vaya cediendo, ¿no? Ya creo que todos hemos dejado claro nuestra postura, qué nos gusta más y qué nos gusta menos. Dicho lo cual, vuelvo al principio. Lo que hay que hacer es pensar un poco más en el aficionado. Esto suena muy romántico, esto suena muy bonito, pero es que es así, ¿eh? Es así. O, bueno, ¿cuántas veces hemos puesto el ejemplo del boxeo, Alejandro, ¿no? Sí. O se cuida más el producto y se ponen todos a ello, o realmente va a producir una desafección, un aburrimiento que ya existe, ¿eh? O sea, porque tú ya... es tangible el aburrimiento de la gente, el hastío de la gente, el cansancio de la gente con Live Golf y el PGA Tour y las negociaciones, y ahora sí, y ahora no, y ahora un fondo americano, y ahora no, y ahora entras, y ahora sales. Lo que al final ocurre es que la gente está cansada, porque la gente tampoco tenemos tanto tiempo. A ver, nosotros a lo mejor sí, ¿no? Porque no deja de ser nuestro trabajo, pero la gente, ¿no? La gente que vive el golf como un pasatiempo, como un entretenimiento, como una afición, tampoco tienes tiempo ni ganas de estarse posicionando a cada minuto. Lo que quieres, al final, ver un gran espectáculo, el mejor posible, ¿no? Totalmente. Y estoy contigo. Dentro de todo ese escenario, pues también a mí me parece que tiene su lógica que Brooks Koepka pueda de alguna manera ganarse. Fíjate que yo siempre he sido contrario, ¿no? Pero va en la línea de lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a ceder todos, ¿no? A ver, tú y yo aquí no tenemos nada que decir, ni pinchar, no, ni que cortar, ceder, ¿no? Incluso. Ni que ceder. Nada que ceder. Exactamente. Sí. Pero se entiende, ¿no? Sí. O sea, pues sí, quizás no con el actual formato, y si no lo cambian mucho, a mí personalmente, me sigue pareciendo un poco injusto que se puntúe de según qué manera los torneos de Live Golf en el ranking mundial. Vale, pero por otro lado dices, pues mira, tampoco está mal que Stuyvesant pueda ir sumando también en su circuito, ¿no? Para que pueda asegurarse, ¿no? O él, ¿no? En el campo, con los palos en la mano, su presencia en los majors, por ejemplo. Claro, siempre y cuando el ajuste de puntos sea justo, nunca mejor dicho, pues a mí me parece perfecto. Que evidentemente al ser menos jugadores, al tener menos competitividad, porque son menos jugadores, y al ser una liga cerrada, pues igual da menos puntos. Bueno, pues que dé menos puntos, pero que el que gane 5 torneos de Live, pues gane los suficientes puntos como para estar entre los mejores del mundo, ¿no? Eso tiene su sentido, y no estaría mal. Respecto a los aficionados que tú decías, David, yo no sé si nuestros oyentes de esta bola provisional tienen esa misma sensación. Yo, desde luego, sí. El aficionado recalcitrante, dicho en el mejor sentido de la palabra, del golf, da igual, porque le gusta tanto y está tan metido que va a seguir informándose todos los días, que va a leer todo. Por ejemplo, el suscriptor de Ten Golf. Pues el suscriptor de Ten Golf que responde a ese perfil de gran aficionado al golf, evidentemente, pues ese va a estar al día y va a decir, vale, que esto es de Live, vale, que esto es del PGA Tour, pero el aficionado tangencial, o sea, ese aficionado que se va acercando de vez en cuando al golf y que, mira, pues esta semana se juega el Genesis en Riviera, que algo he oído, que es un gran torneo, venga, pues este me voy a poner y lo voy a ver. Ese aficionado se corre muchísimo riesgo de perderlo con la situación actual de fractura, de división, porque a lo que iba, yo cada vez tengo más amigos, familiares, que sí, siguen el golf, pero que no es su prioridad ni su mayor hobby en esta vida, que están perdidos, que dicen, pero ¿y Live eso qué es? ¿Y dónde se juega? Y que me acaban diciendo, pero el torneo esta semana que se está jugando, ¿es importante o no es importante? Y cuando ya un aficionado empieza a preguntarte si esto que se está jugando es importante o no es importante, ahí ya tenemos un problema, porque la gente empieza a perderse. Y con lo que tú mismo acabas de decir, perfectamente explicado, David, tenemos tantas oportunidades de ocio que si tú lo que haces es complicarle las cosas a la gente, al aficionado medio, para seguir un determinado deporte, lo va a acabar dejando.
Iba a decir, pues ya me lo contarán. Lo del golf ya me lo contarán. Sí, tengo muy claro de los grandes, me sentaré a ver los grandes, pero el resto del año, pues no, porque yo ya no sé si el Genesis ese son los buenos, porque ahí no está Jon. Entonces, si no está Jon Rahm, entiendo que ese circuito no debe ser de los buenos. Pero en Leaf me pasa lo mismo, porque si me voy a sentar a ver a Jon Rahm jugando Leaf en Bedminster y resulta que no está ni Rory McIlroy, no está Scheffler y no está Patrick Cantlay, pues tampoco le doy tanto valor a esa victoria que está consiguiendo, con lo cual al final no sé lo que estoy viendo, ¿no? Y evidentemente el golf necesita que todo eso se arregle, porque si no tiene un problema, va a tener un problema serio de seguimiento y de afición. Sí, lo que le pasó al boxeo, ¿no? ¿Quién es el campeón del mundo de tal peso? Y dices, mire usted, o sea, o eres un erudito del boxeo o realmente no sabes cómo explicarlo. Es que es verdad, ¿no? No sabes si es el Consejo Mundial, si es la Liga del Mundo, la Liga de los Hombres Extraordinarios, ya no sabes ni cómo se llama, porque claro, también va cambiando los nombres. En fin, es un lío, y cuando es un lío, pues dejas de prestarle atención y de prestarle seguimiento. Y ahora mismo, la situación en la que está ahora mismo el golf mundial es un auténtico lío, es una fractura que lo único que hace es perjudicar al golf. Entonces, a todos los que se les llena la boca diciendo que esto lo que estamos haciendo es hacer crecer al golf, no engañen a la gente. Así no se está haciendo crecer al golf. Que se llegará a un acuerdo en un futuro y entonces sí quedará como se dice ahora cursimente, un ecosistema, ¿no? del mundo del golf extraordinario y en el que todos nos lo vamos a pasar muy bien. Pues ojalá se llegue a ese momento, pero se tiene que llegar a ese momento, ¿eh? La situación actual lo único que hace es mucho daño. E insistimos, los únicos que realmente salen beneficiados de todo esto son los jugadores, que ganan más pasta. Pero al final, esto, a largo plazo, lo sostienen los aficionados. A largo plazo lo sostienen los aficionados, pues pagando por ver determinados torneos en las televisiones de pago, teniendo audiencias millonarias que son los que hacen que las televisiones paguen contratos muy altos pues por tener los derechos del golf, porque claro, como lo ve mucha gente, me interesa tener los derechos del golf. Si la gente deja de verlo, los operadores de televisión evidentemente ya no van a pagar esas cantidades de dinero, con lo cual todo empezará a ser menos sostenible. Así que hay que pasar por ahí, hay que pasar por el hecho de que tiene que haber de alguna manera una unión o que desaparezca algo. O sea, o que desaparezca el Leaf, o que desaparezca el PGA Tour, o que desaparezca algo, pero que quede, que el PGA Tour, espero que no, porque yo me mojo y sigo diciendo que el PGA Tour es la que ha mantenido esto durante tantísimos años, PGA Tour y Circuito Europeo, con unas estructuras, creando una base muy sólida, creando una estructura de competición extraordinaria, porque la estructura de competición del PGA Tour y del Circuito Europeo es extraordinaria y difícilmente mejorable, siempre se puede mejorar, pero difícilmente mejorable, con todas las categorías, con los circuitos inferiores, con cómo se va subiendo de categoría, con la meritocracia, en definitiva. Y al final lo que ha creado Leaf pues es un movimiento, una sacudida que vamos a ver en qué acaba, pero que esperemos que acabe pronto y que acabe bien. Esperemos. Hay una parte, iba a decir más aburrida, tampoco es que sea muy aburrida, ¿no? Pero hay una parte muy curiosa de todo este asunto, ¿no? Es que claro, al final pues nosotros en esta bola provisional o escribiendo en Ten Golf pues vamos dando cuenta de las cosas que van saliendo, ¿no? Pero por detrás hay muchas conversaciones con los diferentes agentes del mundo del golf y sigue habiendo un tema absolutamente oscuro ahí, que está como como en tinieblas, y es el de ¿y si se llega a un acuerdo, qué va a pasar con Leaf? Nadie, Alejandro, nadie te da ahora mismo una radiografía más o menos clara. Pues mira, están yendo por aquí los tiros. O sea, muy bien llevan las negociaciones, desde luego, ¿no? O muy bien llegan o no han llegado todavía a esa parte, claro. a ese apartado que a mí me sigue pareciendo... El meollo. Que a mí me sigue pareciendo de una complejidad bestial, ¿no? Porque eso, ¿no? Imagínate que efectivamente sigue un acuerdo. Entonces, ¿pero qué pasa con Leaf? ¿Leaf sigue estando dentro del calendario y siguen jugando Leaf todos los que han firmado por Leaf? ¿O se abre Leaf? ¿O Leaf abre sus puertas a la participación de algunos jugadores en torneos determinados? Perdón. Sí, no, es verdad, o incluso el PGA Tour... Sí, y eso, el camino de ida y el de vuelta. Claro. También Jon Rahm en un momento dado podrá jugar el de Players. Y todo esto, sobre todo esto,
Claro, porque dices, bueno, pues quienes estáis ahí más metidos, algo sabréis, ¿no? O sobre algún supuesto se está trabajando más. Oye, tú, que ni idea, ¿eh? Pero que es que no te arroja luz nadie, ¿eh? Es increíble. Nadie realmente tiene la más remota idea, ¿no? De cómo quedaría establecido, pues eso, a 1 año vista, a 2 años vista, cómo quedaría integrado Leaf en ese gran acuerdo, ¿no? Es tan complicado, es si uno lo piensa, porque claro, hay muchos grandes contratos ya firmados. ¿Y cómo se haría? Bueno, pues resulta que si John ahora en vez de jugar 14 torneos de Leaf juega 12, pues cobra un poco menos, o realmente no, es algo que un dinero que Leaf, el fondo saudí, ya dan por amortizado. Es que es muy complejo todo, ¿eh? Es muy complejo, es realmente difícil e incluso en el encaje del calendario... Y a mí te digo la verdad, sigue siendo el punto que más me interesa. Bueno, es que es la clave de todo, David. Es que esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo, porque se está hablando, es que tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? Se nos están llenando la boca nosotros mismos, ¿no? Yo lo acabo de decir, tienen que llegar a un acuerdo por el bien del golf, pero ahora veremos qué tipo de acuerdo es. Y a ver si realmente ese acuerdo es por el bien del golf. Es que esa es la clave, o sea, de ver realmente cómo va a quedar estructurado el calendario del golf mundial. Es que no es fácil, es que uno lo piensa y dice, bueno, sí, vamos a ver, especulemos. El circuito, o sea, el Leaf Golf, o en este caso Arabia Saudí, mete $7.000 millones, que es de lo que se está hablando, $7.000 millones en el PGA Tour, con lo cual se convierte en uno de los principales accionistas del PGA Tour. Eso significa que evidentemente al Leaf Golf le interesa que al PGA Tour le vaya bien, porque si no, ¿para qué metes tanto dinero? Y más como inversor. Evidentemente es porque tú quieres recibir dinero de esa inversión. Con lo cual, digamos que de pronto Arabia Saudí apoya al PGA Tour. ¿Y ahora qué hace con su circuito? Porque meter 14 semanas de Leaf Golf en el circuito, en el calendario actual del PGA Tour, no es posible. No es posible. No hay semanas en el año para que eso pueda darse. Con lo cual, van a tener que ajustarse de tal... O sea, solo sería viable con una cintura de lo más flexible, o sea, con una enorme flexibilidad. Es decir, bueno, o sea, que realmente se pudiese salir y entrar. Esa es la única manera que se me ocurre. No hay otra. Claro, ¿no? salir y entrar. Ahora, a Dustin Johnson y a Jon Rahm, de ninguna de las maneras deberían estar obligados a jugar 14 más los 4 grandes, más no sé cuántos torneos del PGA Tour para mantener la tarjeta. En fin, es que es imposible, ¿no? Claro. No, la única manera, David, así a bote pronto, sería que los dos reduzcan sus calendarios. Pues que el PGA Tour, en lugar de tener 40 semanas o 40 y tantas semanas de torneo, pues se acabe quedando en un calendario de 28. Y que el circuito, el Leaf Golf, en lugar de tener 14 semanas, pues sean 8. Y entonces al final, pues entre todos hagan un calendario único en el que tú has reducido, evidentemente, tus torneos, han desaparecido algunos torneos del PGA Tour y Leaf Golf también reduce su calendario. Es quizá lo único razonable, porque si no, lo único que provocarías es que entre ellos mismos se estén haciendo daño, lo cual no tiene sentido entre dos socios, ¿no? Entre dos socios no se hacen daño. Entonces, si el Leaf Golf entra o los saudíes entran en el PGA Tour, no va a ser para competir, para compartir semanas, como ocurre ahora, ¿no? Por ejemplo, en 2024 va a haber muchas semanas de torneos designados que van a coincidir con torneos de Leaf Golf. Eso no cabe en ninguna cabeza de dos socios, porque estás compitiendo tanto desde el punto de vista de la televisión, de los patrocinadores, de la atención mediática, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, sí, evidentemente van a tener que ceder las dos partes y vamos a ver en qué queda. Pero es curioso, como dices, David, que nadie sepa nada de eso. Nadie se atreva ni siquiera a esbozar pues mira, yo lo que he escuchado es que las cosas van por aquí. No, ni idea. Siempre cuando preguntas sobre este tema, ¿no? O sea, siempre que preguntas sobre este tema, ¿cuáles son las opciones, no? Eso. Sí, exacto. Cuando algo que dura tanto que se está prolongando tanto en el tiempo, como esta negociación, está ahí en el aire, ¿no? Está ahí de fondo. Siempre van surgiendo, pues mira, si no es la opción A, que es esta, será la opción B, que es esta otra. Si no, incluso se está valorando una opción C, que es esta. Aquí no tenemos ni idea ni de la A, ni la B, ni la C, ni la D, ni la E, ni la F. Fíjate, ni la F, sabemos. Ni la F. Es correcto, es verdad.
Es verdad. Es que, de hecho, tú preguntas a los actores principales de toda esta historia y te dicen, en ellos están. En eso se está. Es que esa es la negociación. En ver cómo consiguen encajarlo todo. Claro, o sea que es que es muy difícil. Es que es muy difícil, ¿no? Y vamos a ver realmente en qué acaba terminando. Pero desde luego, creo que una de las fechas claves es ese 31 de diciembre. Sí, perdona. Sí, y da la sensación de que para 2024 grandes cambios no tendríamos. No. Tampoco pondría la mano en el fuego, por esto que acabo de decir, pero por lo menos sí es la sensación que se tiene. Y sí, sin embargo, hay situaciones como de cambio, como esa posibilidad de que los torneos de Leaf, o que algunos de ellos, o si no todos, pasen a ser de 4 días. Sí. Esa posibilidad cada vez se está aceptando con mayor naturalidad dentro del Leaf Golf, o sea, en el seno del Leaf Golf. Sí. ¿No? Y sí, por lo menos tú y yo entendemos, Alejandro, que para 2025 sí podría ser algo perfectamente natural que ocurra. Sí. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que efectivamente por ahí están yendo los tiros y las conversaciones, ¿no? Pero vamos a ver finalmente lo que ocurre. Aquí le seguimos contando día a día lo que sabemos día a día y desde luego no hay mucha más información en ese sentido en cuanto a la clave que comentaba precisamente David de la estructura, de cómo puede quedar, cómo se puede llegar a un acuerdo. O sea, ya no es que estén intentando llegar a un acuerdo, sino cómo se puede llegar a un acuerdo y que realmente no existe ni un atrevido que te diga, mira, los tiros van a ir por aquí. Pues no, de momento eso no se sabe. Y dentro de todo esto, pues una de las noticias también de esta semana que publicaban los compañeros de Relevo era que bueno, pues que Adri Arnaus se va a unir, ¿no? Lo daban ya como algo confirmado, que Adri Arnaus se une en 2024 a Leaf Golf, al equipo de Jon Rahm. Bueno, nosotros les podemos contar la información que nosotros tenemos y las que tenemos a día de hoy. Y que, por favor, vaya por delante que esto no significa, ni muchísimo menos, poner en duda la información de Relevo, que seguramente estará, bueno, seguramente no, seguro que estará contrastada y que ellos la habrán recibido de algún lado. Evidentemente, a ellos alguien se lo ha contado, porque eso de que los periodistas se inventan noticias, no se crean, eso no es verdad. A los periodistas nos engañan mucho, eso sí es correcto, nos engañan y nos cuentan cosas que a veces nos despistan o cosas que no son reales, ¿no? Y a veces pues metemos la pata publicando esas cosas, pero que desde luego nadie se inventa una noticia o se la saca de la manga, o casi nadie, vamos. Bueno, pues la información que nosotros tenemos de ese tema es que, por supuesto, a día de hoy, o desde luego a día de hoy, Adri Arnaus no ha firmado nada. Es más, la información que nosotros tenemos es que ni siquiera ha habido negociaciones realmente entre Adri Arnaus y el equipo de Jon Rahm para acabar jugando en Leaf Golf. Pero, y aquí está el matiz, Adri Arnaus, llegado el punto de que si efectivamente existe ese interés y se inician unas negociaciones, pues estaría dispuesto a sentarse y por lo menos escuchar. Eso es lo que, por lo menos a día de hoy, nosotros sabemos como información, David. Sí, ¿no? Y alguien te podrá decir, vale, pues vaya tontería que estáis diciendo, ¿no? Porque ¿cómo no va a estar dispuesto a escuchar a alguien una buena oferta de Leaf Golf, ¿no? Bueno, es que en el caso de Adri concretamente, es muy particular, es muy peculiar, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que Adri Arnaus renunció unilateralmente a renovar un contrato de sponsorización con Golf Saudí. Sí. O sea, y que realmente el gran objetivo de Adri Arnaus, sí, yo te diría que sí, que incluso el más grande objetivo de su carrera, ¿no? Y de su desarrollo como profesional de élite es ser jugador del PGA Tour. Ese había sido siempre, sí. Vamos a decir su sueño, pero ya no es su sueño, sino su gran aspiración, ¿no? Él entiende, a él le encanta Estados Unidos, está muy hecho a aquello, o sea, no extraña nada cuando está allí, es alguien que lleva tiempo pensando, ¿no? Incluso en cómo enfocar su vida, ¿no? O sea, vitalmente allí, ¿no? Viviendo, ¿no? En Estados Unidos, en fin, que iban más por ahí los tiros, ¿no? Y en ese sentido, pues sí se ha producido un cambio. O sea, Adri Arnaus ahora está más dispuesto a
a escuchar, a negociar, etcétera. Sí, así es, ¿no? Entonces, bueno, esa es la información que nosotros les podemos facilitar, o la que nosotros tenemos a día de hoy respecto a, bueno, pues a eso, ¿no? A esa noticia que los compañeros de relevo adelantaban diciendo que va a jugar, ¿no? Que ya hay acuerdo y que va a jugar en el equipo de Jon Rahm. Veremos, ¿no? También hay que esperar. En este sentido, hay una cosa que yo creo que es interesante, que esto, por ejemplo, que le vamos a contar ahora, ya no es información. Esto es una, llámenlo opinión, esto es barra de bar, como dice David, que me parece muy bien. Esto es codo encima de barra de bar y hablando con amigos, ¿no? Y es que, utilizando un poco de sentido común y de lógica, si realmente, como dice Tiger, que lo dijo la semana pasada Tiger Woods, que él sigue confiando en que se pueda llegar a un acuerdo con los saudíes antes del 31 de diciembre, bueno, pues si quedan concretamente ahora mismo 9 días, ¿no? Si quedan 9, 10, 11 días para que sepamos si finalmente hay acuerdo o no hay acuerdo, ¿qué necesidad tiene Jon Rahm a día de hoy de anunciar sus 3 compañeros de equipo, sabiendo que a los compañeros de equipo los va a meter en un problema pues de que van a empezar los comentarios, de que si se vas a League Golf, de que por qué te vas, que si tú dijiste que no te ibas pero ahora te vas, pero que si ahora te vas con... Bueno, pues sobre todo el debate tan brutal que hay montado en Estados Unidos, ¿no? Y en el mundo anglosajón sobre pues el dinero de procedencia saudí, etcétera, etcétera. ¿Para qué vas a exponer a 3 jugadores a la presión, digamos, de la opinión pública, que existe, ¿no? Y al final se manifiesta, si en 9 días, 10 días, igual hay un acuerdo y ha cambiado la situación del golf mundial. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que no esperen un anuncio del equipo de Jon Rahm por lo menos hasta después de ese 31 de diciembre, o por lo menos hasta después de que se anuncie un acuerdo o se anuncie que no va a haber acuerdo, que eso también puede suceder. Que, oye, mira, en la fecha límite del 31 no hemos llegado a un acuerdo, se rompen las negociaciones, cada uno por su lado, y vamos a ver en qué acaba todo esto. Bueno, pues entonces... No, se rompen o se posponen, ¿no? O se pone otra fecha, ¿no? Que es una de las opciones de la que también siempre se ha hablado y que no hay que descartar de ninguna de las maneras, ¿no? Sí, totalmente. Eso puede ocurrir también. Entonces, bueno, pues esas 3 opciones. A lo mejor, pues llegado ese punto, será cuando Jon Rahm pues anuncie, ¿no? Cuál es su equipo, cuáles son sus 3 jugadores. Es más, nosotros ni siquiera descartamos que a día de hoy el equipo ya esté hecho. Que es posible que esté hecho, pero ¿para qué vas a anunciar ahora esto, ¿no? Por lo que estamos explicando, ¿no? Con lo cual puede tener su sentido, así que hay que esperar, hay que tener unos días por delante para esperar a ver qué ocurre. En este sentido, ¿qué podemos decir? Pues lo que ya saben todos ustedes, que Finau, que era uno con los que se negoció para entrar en el equipo de Jon Rahm, de momento ha dicho que se queda en el PGA Tour. Eso es lo que ha dicho, que él se queda en el PGA Tour. Y Hatton, por ejemplo, pues más allá de que va a jugar el Dubai Desert Classic del circuito europeo, pues no ha dicho todavía nada. Ni ha desmentido que efectivamente esté en negociaciones, que hay, eso es información y se lo aseguramos, hay negociaciones con Hatton para entrar en el equipo de Jon Rahm, ni lo ha desmentido, ni tampoco lo ha confirmado. Con lo cual, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Y después, esos nombres que también estaban encima de la mesa y que ya les contamos en Ten Golf, que eran Brian Harman, Wyndham Clark y Nicolai Hjøgaard, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con todos esos cuando llegue el momento y cuando se anuncia. Recuerden que el Leaf Golf no empieza hasta la primera semana de febrero. Así que hasta la primera semana de febrero realmente hay margen y hay tiempo. Que si lo recordamos, madre mía, que si lo recordamos. O sea, que no dejo de darle vuelta, Alejandro, que a Jon no lo vamos a ver hasta principios de febrero todavía y los días se me van haciendo cada vez más largos y más largos. Y además, fíjate que también estaba yo pensando en que le vamos a ver un torneo a 3 rondas y sin corte. Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Y maneja mi barca quien, que a la deriva me lleva quien. Bueno, pues esto es lo que hay a día de hoy. Por lo menos por nuestra parte, le podemos contar de toda esta situación, ¿no? Por cierto, un par de apuntes, David, también de esta semana, y con esto ya sí cerramos capítulo Leaf Golf. Ludwig Aberg,
golfista sueco. Bueno, el mejor y más prometedor proyecto de golfista que hay ahora mismo en el golf mundial, ¿no? La irrupción más bestial que ha habido en el mundo del golf en los últimos 10 meses. Ha confirmado en una entrevista, creo que en un podcast de Eurosport, sí, en un podcast de Eurosport, confirmó que 2 ofertas ha tenido de Live Golf y las 2 las ha rechazado. Una en febrero, cuando todavía era amateur, y otra recientemente, hace apenas unas semanas, para irse a Live Golf. Él de momento se queda en el PGA Tour. También habla, ¿no? Lo hemos escuchado, es que es muy parecido, ¿no? al discurso que hizo en su día Jon Rahm, y por eso muchos lo ponen en duda también a Aberg, ¿no? Diciendo, bueno, ya estamos con que él no juega al golf por dinero. Bueno, es lo que ha dicho Aberg, ¿no? Que para él el dinero no es ni mucho menos lo más importante en el golf, ¿no? Con lo cual, bueno, pues que quede ahí eso, claro, que Aberg ha rechazado 2 veces a Live Golf, que yo creo que sería el jugador ahora mismo más interesante, casi de fichar, junto con Scheffler, evidentemente, y Rory McIlroy, o por supuesto Tiger Woods, ¿no? Pero Aberg ahora mismo es uno de esos iconos, ¿no? Que vienen del golf mundial. 2 victorias ya, PGA Tour, DP World Tour, la Ryder, en fin. ¿Qué les vamos a contar? Y lo otro, Shane Lowry. No se lo pierdan. Mira, ya lo tienen en Ten Golf si quieren, ¿eh? No se lo pierdan. Las declaraciones de Shane Lowry hablando precisamente de la marcha de Jon Rahm a Live Golf y de la actual situación en la que está el mundo del golf y cómo afecta al aficionado. A mí me ha encantado, David, lo que ha dicho Shane Lowry. Me parece que de una manera muy simple, muy respetuosa y sin meterse con nadie, hace una lectura muy lógica de lo que realmente está sucediendo y de los problemas que está creando también. Sí, fíjate que estamos diciendo que si hay algún beneficiado en todo este lío es precisamente el grupo de los grandes jugadores, sobre todo, en general los jugadores profesionales, pero sobre todo pues, los más grandes, porque ganan más dinero sí o sí de una manera u otra, ¿no? Y sin embargo, en todo el discurso de Lowry, que efectivamente está cuajado de sentido común, como muy bien decías, a mí también me lo parece, lo que hay es un deje también de hastío, te diría, sí. Y de ¿cómo te diría, Alejandro? De escepticismo, ¿no? Como diciendo, si es que somos así, si es que esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, ¿no? El ser humano es egoísta, ¿no? Por naturaleza, más o menos, ¿no? Al final lo que viene a decir, ¿no? Un poco así. Fíjate, de todo el discurso, por otro lado, y no es que haya revelado ninguna cosa nueva, ¿no? Pero me gusta mucho cómo ha hablado del tema de la Ryder Cup, sí, ¿no? Bueno, refiriéndose, entre otras cosas, a si Jon podrá estar en Bethpage o no dentro de 2 años, ¿no? Bueno, y viene a recordarnos lo que hay que tener muy presente y muy claro, ¿no? O sea, que aquellos jugadores que no pudieron ser elegibles para el último equipo europeo, el de Roma, básicamente era porque habían renunciado a la membresía. ¿Y por qué habían renunciado a la membresía? Pues claro que sí, pues para no pagar las multas, etcétera, 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 ¿no? Pero que Lowry vuelve a dejarlo muy clarito. A ver, que aquí el que siga siendo miembro del circuito europeo y juegue bien al golf, Exacto. O sea, que sume bien por aquí, bien por allá, o esté en la suficientemente buena forma para que el capitán pueda elegirlo, pues no tendrá ningún problema. Así que, dice Lowry, conociendo a Jon, entiendo que Jon será elegible y como estará jugando muy bien al golf, pues podrá formar parte del equipo, ¿no? Básicamente. Totalmente. Bueno, de hecho, es que no hay que olvidar que Jon Rahm, jugando muy poquito en el circuito europeo y con los grandes, le ha dado para clasificarse para la Ryder Cup. O sea, que para estar... ¿Pero cómo le ha dado? Si es que cada vez que se ha metido en el equipo lo tenía hecho en enero. En enero ya lo tenía hecho las 3 veces que se ha metido en el equipo. Porque además por la lista europea, porque habrá quien diga, no, pero se clasificaba por la lista mundial, por el ranking mundial, porque claro, el ranking mundial suma cuando está en el PGA Tour, que se clasificaba por la lista europea, por su actuación en los grandes, en la final de Dubái, en Wentworth y en el Open de España, que es lo que él ha jugado últimamente del circuito europeo. Con eso ya le daba sobradamente para quedar entre los 4 primeros de la lista europea. O los 3 primeros. Así que si Jon no renuncia a la membresía del circuito europeo, yo tampoco tengo la más mínima duda. Será jugador
del equipo europeo en la Ryder Cup de Bethpage. No me cabe la menor duda. Totalmente, totalmente. Va a tener la capacidad para hacerlo. Así que, bueno, pues eso, no se pierdan, de verdad, merece la pena echarle un vistazo a las declaraciones de Lowry, ¿no? Lo tienen por si quieren en Ten Golf y lo pueden leer. Y por otro lado, y cambiando de tercio, David, hablábamos, ¿no?, en la presentación, asunto Ladies European Tour. Mira, aquí desgraciadamente tampoco podemos aportar mucha información porque realmente no lo hay, pero recordarán ustedes que después de la Andalucía Costa del Sol Open de España, les decíamos que allí se había producido, bueno, que allí hubo una no reunión, ¿no? Hubo una reunión con las jugadoras pues que no duró ni 2 minutos porque, bueno, pues por un tema de que era a ver si lo explico bien, que me estoy haciendo bola yo explicándolo. Pero bueno, muy rápido. Esa reunión del Open de España era para aprobar o no aprobar la unión definitiva del Ladies European Tour con el LPGA Tour, ¿no? Era lo que se iba a votar en esa reunión y ahí estaban todas las jugadoras. Bueno, la reunión ni se llegó a producir porque al minuto de empezar pues hubo jugadoras que dijeron: creo que falta información, nos han dicho que hay nuevos movimientos, que hay nuevas ofertas, que hay contactos y no está todo contado, con lo cual no se puede realizar esta votación. Y efectivamente no se realizó la votación, se levantó la reunión sin ni siquiera llegar a empezarla y se quedó pues en stand-by. Oye, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a votar esta unión con el LPGA Tour? ¿No se va a votar? ¿Qué pasan con los saudíes? Porque también estaban por ahí todos los saudíes metidos. Bueno, en este tiempo lo único que ha ocurrido es que se ha presentado el calendario del Ladies European Tour para 2024. ¿La información cuál es? Pues que todavía no se ha producido esa reunión con las jugadoras, con lo cual no se ha producido esa votación, y que todavía tampoco ha llegado ese comunicado oficial del Ladies European Tour, que nos dijeron en el Open de España que se iba a producir en breve un comunicado explicando cuál es la situación y en qué momento estamos en el Ladies European Tour. Bueno, pues nos siguen diciendo que el comunicado se está preparando y que va a llegar en breve, pero todavía no hay comunicado y tampoco hay votación ni reunión con las jugadoras. Así que hay que seguir esperando. En ese comunicado se entiende que irán vertidas esas informaciones que según algunas jugadoras faltaban, ¿no?, para poder tomar una decisión plena y consecuente, ¿vale? Y entonces, mientras no haya ese comunicado, no habrá esa reunión o esa votación, como queramos decirlo, ¿no? Así es. Esos son los pasos. Eso es, así es. Perfectamente explicado. Así que nada, que seguimos pendientes también del Ladies European Tour y de su futuro. Y de si su futuro será finalmente en unión, sinergia absoluta, ¿no?, con el LPGA Tour, o si van a seguir yendo, digamos, por su lado, aunque siempre con una buena relación con el LPGA Tour, que yo creo que eso sí que no lo van a alterar porque las relaciones son buenas, muy buenas a día de hoy, ¿no? Así que nada, bueno, pues esa es la situación del Ladies European Tour, en el que, por cierto, ya aprovechamos, y ya que estamos hablando del Ladies European Tour, pues para dar la enhorabuena a esas 5 jugadoras españolas que han conseguido la tarjeta del circuito europeo para el próximo año. Luna Sobrón, Fátima Fernández Cano, Teresa Díez Moliner, Teresa Toscano y Paz Marfá. Esas son las 5 jugadoras que han conseguido la tarjeta para el próximo año del Ladies European Tour. Y evidentemente, pues bueno, dentro de todas esas historias hay una especialmente buena o bonita o emocionante, o llámenle como ustedes quieran, que es la de Fátima Fernández Cano, que la podrán ver esa historia hoy mismo en Ten Golf. Este viernes la publicaremos, hemos hablado con ella y concretamente nuestro compañero Juan de la Huerga ha hablado con Fátima Fernández Cano y nos va a contar pues toda la movida que ha tenido, porque la lesión, apenas ha podido competir, lo duro que fue ese primer año en el LPGA Tour después de conseguir la tarjeta a través del Epson, en fin, muchas cosas muy interesantes y que encima pues ha acabado con final feliz con esa tarjeta, ¿no?, del circuito europeo, que la vamos a ver a la gallega compitiendo en el circuito europeo. Y como siempre hemos sido muy de Fátima Fernández Cano, que ya saben que hay una sección en este podcast que es la sección de Fátima Fernández Cano, pues nos alegra mucho que la podamos ver el año que viene prácticamente el calendario completo del circuito europeo. Una esquinita la llamamos, la esquinita de Fátima. Sí. Y no, sí, es verdad, ¿no? Un poco que al final lo de Fátima
es un poco reflejo, ¿no?, de lo que tantas veces hablamos del golf, ¿no? Una jugadora que iba como un cohete, porque además daba gusto verla jugar y la determinación, ¿no?, con la que iba quemando etapas. Y bueno, de repente frenazo, todo como que empieza a desmoronarse y bueno, de ahí que entiendo yo que te refirieras tú a esa parte más emocionante de esta historia, ¿no? Porque, bueno, pues que vuelve a estar ahí, ¿no? Que no es poco, ¿no? Que hay veces que se tuercen las cosas, empieza uno a verlo cada vez más negro y hay veces que es muy difícil salir, ¿no?, del hoyo. Encontrar la luz, es muy difícil encontrar de nuevo la luz y bueno, pues ella desde luego la ha vuelto a encontrar y la vamos a ver compitiendo en Europa todo el año, que está muy bien, la verdad, es una gran noticia, ¿no? Y después también comentar, y con esto ya vamos acabando, David, la escuela del Asian Tour, que vamos a estar muy pendientes, ¿no? Es la última escuela que queda de los grandes circuitos, ya, bueno, pues evidentemente acabó la del PGA Tour, acabó la del circuito europeo, acabó por supuesto la de los femeninos, el LPGA Tour, Ladies European Tour. Bueno, la que queda es la de Asia. Y allí vamos a tener también españoles, así que estaremos muy pendientes, ¿no? Directamente a la final se clasifican Carlos Piguén, Gonzalo Fernández Castaño y Álvaro Quirós. Vamos, se clasifican. Clasificado realmente está Carlos Piguén. Tanto a Álvaro como a Gonzalo lo que han recibido es una invitación para jugar directamente la final. Y después vamos a tener también a algunos jugadores pues participando en las previas, ¿no? Concretamente Mario Galiano y Borja Martín ya están confirmados que van a participar en esas previas de enero, justo la semana antes de la final. Así que otra vía ahí que se abre para, bueno, pues para hacer carrera el año que viene, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, pues tanto de Pillem como de Gonzalo como de Álvaro, pues la verdad es que es, bueno, también Mario y Borja, ¿no? Pero son muy importantes porque es que no tienen otra tarjeta, no tienen otra categoría, no tienen ni siquiera la categoría completa del Challenge Tour, David, que muchas veces lo explicamos. Parece increíble, ¿verdad?, que jugadores como Álvaro Quirós o Gonzalo Fernández Castaño, con lo que han sido y con lo que son para el golf español, pues ahora mismo no tengan ni siquiera categoría para jugar en el Challenge Tour. Pero es que así es este deporte. Así es este deporte y fíjate que si nos pesa, como lo estás diciendo, ¿no? Pero así debe ser, entiendo yo. Sí. Y yo creo que además al final te sientas con cada uno de ellos y lo entienden así, porque es que en el fondo son deportes, o sea, en el fondo no, en el fondo, en la superficie... norte, sur, este y oeste, lo que son es deportistas y entienden que cuando te pasan por la izquierda o cuando las cosas no van bien, pues uno va bajando escalones, no hay tutía. Así es, así que nada, bueno, pues que estaremos muy pendientes también y les iremos informando de todo lo que ocurra pues en esa escuela de Asia, que será en enero, que será en enero, todavía quedan unas semanitas para llegar allí. Y poco más, que hasta aquí llegamos. Y nada menos. Y nada menos, que hasta aquí llegamos, que disfruten del fin de semana, que disfruten de los millones que les haya tocado, si es que les ha tocado, y que volvemos... Que luego no toca tanto, si es que luego no toca tanto. Que ni te cambia la vida, esto no es un contrato de Leaf Golf, esto es la lotería y ya está. Lo de Leaf Golf sí que es el gordo, lo de Leaf Golf sí que es el auténtico gordo, obeso. Pero esto no, esto está bien, es divertido y es entretenido. Oye, David, ¿volvemos el lunes entonces o no? Que el lunes es Navidad, ¿eh? ¿Volvemos? Sí, hombre, echamos valor a la vida. Claro. Echamos valor a la vida. Hombre, sí, claro. Otra cosa es que nos vaya a escuchar alguien, ¿no? Metido en toda la vorágine. en toda la vorágine navideña. En fin, no es un día muy vendible, ¿no? Para volver. Pero aquí estaremos. Aquí claro estaremos. Que sí. Y si no, pues tendrán el 26 para escucharlo, el 27, en fin, todos esos días subsiguientes para poder escuchar este podcast. Que lo pasen muy bien. Felices fiestas a todos, ¿eh? Feliz día de Nochebuena, feliz Navidad, aunque volvamos también en Navidad, y que aquí estaremos, siguiendo con esta bola profesional. David Durán, que muchísimas gracias, señor. Y las gracias a usted. No, las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.